¿Para qué sirven las elasticidades en economía? Cuando estudiamos oferta y demanda, normalmente aprendemos una regla básica. Si el precio sube, la cantidad demandada baja. Y si el precio baja, la cantidad demandada sube. Pero esa explicación todavía está incompleta. Porque la verdadera pregunta no es solo si la cantidad sube o baja. La pregunta importante es, ¿cuánto cambia? Ahí aparece un concepto fundamental en economía, la elasticidad. La elasticidad nos permite medir qué tan sensible es la cantidad demandada frente a un cambio en el precio. En otras palabras, nos ayuda a entender si los consumidores reaccionan mucho, poco o de manera proporcional cuando cambia el precio de un producto. Imaginemos una empresa que vende un producto a $10. A ese precio vende 100 unidades. Entonces su ingreso total es igual a $1,000. Ahora supongamos que la empresa decide bajar el precio a $8. La pregunta es, ¿le conviene bajar el precio? La respuesta depende de la elasticidad de la demanda. Veamos el primer caso. Antes, el precio era $10 y vendía 100 unidades. Ingreso total, $1,000. Después, baja el precio a $8 y vende 150 unidades. Ingreso total, 8 por 150, igual a $1,200. En este caso, aunque el precio bajó, la cantidad vendida aumentó bastante. El resultado final fue positivo. El ingreso total subió de $1,000 a $1,200. Esto ocurre cuando la demanda es elástica. Es decir, los consumidores reaccionan mucho ante una baja de precio. La empresa cobra menos por unidad, pero vende muchas más unidades. Y ese mayor volumen compensa la baja del precio. Ahora veamos el segundo caso. La empresa también parte vendiendo a $10. Vende 100 unidades. Ingreso total, $1,000. Pero ahora, al bajar el precio a $8, la cantidad vendida solo sube a 110 unidades. Ingreso total, 8 por 110, igual a $880. Aquí ocurre lo contrario. El precio bajó, la cantidad vendida aumentó un poco, pero no lo suficiente. El ingreso total cayó de $1,000 a $880. Esto ocurre cuando la demanda es inelástica. Es decir, los consumidores reaccionan poco ante el cambio de precio. La empresa cobra menos, pero no logra vender mucho más. Por eso, su ingreso termina bajando. La diferencia entre ambos casos no está en el precio, porque en los dos ejemplos el precio baja de 10 a 8. La diferencia está en la reacción de los consumidores. Cuando reaccionan mucho, la demanda es elástica. Cuando reaccionan poco, la demanda es inelástica. Por eso las elasticidades son tan importantes para las empresas. Una empresa no debería subir o bajar precios solo por intuición. Debe preguntarse, ¿mis clientes son sensibles al precio? Si bajo el precio, ¿venderé mucho más? Si subo el precio, ¿perderé muchos clientes? Por ejemplo, en productos con muchos sustitutos, la demanda suele ser más elástica. Si sube mucho el precio de una marca de bebida, los consumidores pueden comprar otra. Si sube el precio de un pasaje en una aerolínea, algunas personas pueden buscar otra fecha, otra empresa o incluso no viajar. Pero hay productos donde la demanda suele ser más inelástica. Por ejemplo, alimentos básicos, medicamentos o combustible. Aunque el precio suba, muchas personas siguen comprando porque los necesitan. Esto no significa que compren exactamente lo mismo, pero sí que reaccionan menos. La elasticidad también sirve para entender los impuestos. Supongamos que el Estado aplica un impuesto a la gasolina. La pregunta importante es, ¿quién termina pagando realmente ese impuesto? ¿La empresa? ¿El consumidor? ¿Ambos? La respuesta depende de la elasticidad. Si la demanda de gasolina es inelástica, muchos consumidores seguirán comprando aunque el precio suba. En ese caso, gran parte del impuesto se puede traspasar al consumidor mediante un precio más alto. Pero si la demanda fuera muy elástica, subir el precio haría caer mucho la cantidad demandada. En ese caso, las empresas tendrían más dificultad para traspasar todo el impuesto al consumidor. Por eso, la elasticidad ayuda a entender quién soporta realmente la carga económica de un impuesto. También podemos aplicar este concepto a la agricultura. Imaginemos una cosecha muy abundante. Al haber más producción, aumenta la oferta de alimentos.
Cuando aumenta la oferta, el precio tiende a bajar. Hasta aquí parece una buena noticia. Pero hay un problema. La demanda de alimentos básicos suele ser inelástica. Es decir, aunque el precio baje, las personas no aumentan demasiado su consumo. Si el precio del pan, el trigo o el maíz baja mucho, las personas no necesariamente comerán el doble. Entonces puede ocurrir una paradoja. Los agricultores producen más, pero ganan menos. ¿Por qué? Porque el precio cae mucho, pero la cantidad vendida no aumenta lo suficiente como para compensar esa baja. Por eso una cosecha abundante puede reducir los ingresos de los agricultores. Este es uno de los ejemplos clásicos de la importancia de la elasticidad. En resumen, las elasticidades son necesarias porque nos ayudan a pasar de una explicación general a una explicación más precisa. No basta con decir, si baja el precio, sube la cantidad demandada. La economía necesita responder, ¿cuánto sube? ¿Sube lo suficiente para aumentar los ingresos? ¿O sube tan poco que los ingresos caen? La elasticidad sirve para analizar precios, ventas, ingresos, impuestos, subsidios, controles de precios y decisiones de política pública. También ayuda a las empresas a tomar mejores decisiones y a los gobiernos a entender los efectos reales de sus medidas. Por eso, cuando hablamos de oferta y demanda, no basta con repetir esas dos palabras. Para entender la economía real, necesitamos comprender las elasticidades. Porque en economía no solo importa saber si algo sube o baja. También importa saber cuánto cambia.